Río Orinoco, siendo el mismo uno de los más importantes ríos en Latinoamérica. La longitud del río Orinoco solo es de 2.140 kilómetros, que cuando se considera en conjunto con el sistema Orinoco-Guavirí se amplía a 2.800 kilómetros. Es el tercer río más caudaloso del mundo, con un caudal de 33.000 metros cuadrados. Además, posee una fauna peligrosa. Hay gran cantidad de mamíferos como el delfín del Amazonas, peces como la piraña del Caribe y reptiles como anacondas y caimanes del Orinoco. Además, vivir a sus orillas es peligroso debido al riesgo de inundación que suele ocurrir al menos una vez al año. Río Brahmaputra. Este río inicia su recorrido desde el monte Kailas, en el Himalaya, continente asiático, recorre parte de la India y culmina en el Golfo de Bengala. Pues este impresionante río tiene una longitud de 3.080 kilómetros, tras ser uno de los ríos con mayor longitud del continente asiático. Su peligrosidad aumenta cada vez que recibe la nieve del Himalaya, aumentando su caudal y potencial considerablemente. En cuanto a su fauna, se encuentra el temible tiburón toro, con sus características principales de ser impredecible y muy agresivo. Situado en la India, se ubica en la orilla norte del río Brahmaputra, en el distrito más afectado cada año, ya que las aguas del río desbordan debido a las fuertes lluvias que suceden en el lugar. Río Mississippi. Este río tiene una longitud de 3.778 kilómetros. Es el río más largo de América del Norte, que drena con sus principales afluentes un área de aproximadamente 1.2 millones de millas cuadradas y 3.1 millones de kilómetros cuadrados, o aproximadamente un octavo de todo el continente. Este río se considera peligroso ya que en su extremo sur sus corrientes son muy fuertes y tienden a desbordarse. Cuando esto ocurre, multitud de pueblos ven sus casas devoradas por las aguas y sus habitantes deben buscar refugio en otras partes. Río Yenisei. Este río tiene una longitud de 4.093 kilómetros. Es el río más largo de Rusia y su cuenca posee una superficie de 2.580.000 kilómetros cuadrados. Este río puede parecer tranquilo, pero está en la lista de los más peligrosos del mundo. La gente que vive cerca tiende a sufrir cánceres. Hay un incremento de leucemia en niños y cáncer de mama en mujer, y una gran incidencia de aberraciones genéticas en bebés entre la población cercana al Yenisei. Río Lena. Se ubica en los montes de Baikal, al oeste del lago del mismo nombre, a 7 kilómetros de este aproximadamente. El río viaja al sentido noroeste, luego sigue al norte. Su longitud es de 4.400 kilómetros, en cuanto a su ancho es de 30 kilómetros. Se calcula que la cuenca hidrográfica de Lena mide alrededor de 2.500.000 kilómetros cuadrados. Es un río de características particulares por su localización y otros factores. El delta se congela durante unos 7 meses al año, pero alrededor de mayo el hielo desaparece y se transforma en una exuberante zona de humedales. Es uno de los pocos en el mundo que posee su cauce original y todo lo que lo rodea, ya que no ha sufrido la intervención del hombre. Río Congo. Este río africano es el segundo más caudaloso del mundo, el segundo más largo del continente y el segundo más profundo. Se ubica en la parte centro de este de África y drena una cuenca de aproximadamente 4.1 millones de kilómetros cuadrados. Se calcula que en su longitud es de aproximadamente 4.700 kilómetros. Posee una cuenca rica en fauna gracias al clima tropical en el que el río se enclava. Además, este río también es muy peligroso. Se encuentra en el largo cañón llamado las Puertas del Infierno, cuyas fuertes corrientes son muy rápidas y hacen imposible la navegación.
Además, en el Congo Alto también encontramos fuertes corrientes y animales salvajes. Río Paraná se ubica en Sudamérica, que fluye en direcciones hacia el sur. Tiene una longitud de 4.880 kilómetros que lo sitúan como el segundo río más largo de Sudamérica. El Paraná moviliza un caudal colosal de 16.000 metros cuadrados. El río fluye por gran parte de Sudamérica, abarca por Brasil, Paraguay y Argentina. Este río se considera peligroso ya que en su extremo sur sus corrientes son muy fuertes y tienden a desbordarse. Río Mekong es el río más largo del suroeste de Asia. Este río tiene una longitud de 4.880 kilómetros y cruza varios países como Tailandia y Vietnam. Es uno de los cuerpos de agua con más biodiversidad del mundo. En sus aguas encontramos especies como tortugas, cocodrilos de agua salada y delfines de agua dulce. Además, es fundamental para el comercio y transporte de la región. Sus rápidas y fuertes corrientes de volumen hacen algunas partes que sean imposibles de navegar. Hace 10 años ha sufrido la peor inundación del último siglo y devastó una gran cantidad de hogares, llegando a pérdidas de unos 60 millones de euros en daños. Todas estas características lo convierten en uno de los ríos más peligrosos del mundo. Río Yangtze, un área de 1.808.500 kilómetros cuadrados. Esto es 7 veces el tamaño del Reino Unido. También cuenta con multitud de especies, algunas de las cuales son únicas en el mundo. Con respecto a los peces, se cuentan con unas 416 especies. Pero en las últimas décadas el río sufre una grave contaminación industrial y también es culpable de inundaciones graves durante la estación de lluvias entre mayo y agosto. Por eso se le considera un río peligroso. Río Amazonas. Este río contiene una quinta parte del agua dulce en estado líquido de la Tierra y es el más largo y caudaloso del mundo. Su fuente más occidental es el Alta de las Cordilleras de los Andes, dentro de las 100 millas del Océano Pacífico y su desembocadura en el Océano Atlántico, en la costa noroeste de Brasil. Sin embargo, tanto la longitud del Amazonas como su fuente final ha sido temas de debate desde a mediados del siglo XX, y hay quienes afirman que el Amazonas en realidad es más largo. También proporciona sustentos a intocables millones de personas, además de alimentar a una de las selvas más ricas en biodiversidad del mundo. Pero también es uno de los ríos más peligrosos, ya que sus amenazas nacen en los animales que viven en él, pues sus animales son cocodrilos, pirañas, pasando por anacondas enormes y varias especies de tiburones que son muy peligrosos. También es conocida como el pulmón del mundo.